gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de Kundalini, esta energía creadora de la que tanto se habla pero que muchas veces no sabemos exactamente de qué se está hablando. Y en este episodio vamos a entrar un poco más en detalle a entender qué hace esta fuerza o esta energía en nuestro cuerpo, las consecuencias de tenerla activada o de tenerla dormida, cómo la podemos activar y por supuesto tendríamos que hablar de Kundalini Yoga, que es una de las prácticas más ancestrales para activar esta energía divina. Y para esto tengo como invitada a Michelle Vadillo, quien es maestra de Kundalini Yoga. Originalmente ella era periodista, pero la vida la fue llevando a su camino de despertar, donde finalmente se dio cuenta que el yoga era su medio de conexión personal y espiritual y empezó a experimentar hasta que llegó a hacer Kundalini Yoga y hoy en día hace unos retiros y enseña esta práctica espectacular. Pero no les voy a adelantar más de Michelle, espero que ella se presente para que conozcan mejor de quién estoy hablando y espero que disfrutes tanto este episodio como yo lo disfruté. Es una herramienta espectacular en todos los procesos que estamos emprendiendo de expansión de conciencia y creación, así que empecemos. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida de Mente, qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. Me encanta cuando se conversa en los podcasts porque uno generalmente tiene como más tiempo de poder explicarle a la audiencia que está conectada en estos momentos de qué se trata, con más explicación, más detalle un poco de los temas que uno habla, ¿no? Tal cual, tal cual. Y créeme que esa es la razón principal por la cual terminé abriendo este canal, porque siento que en redes sociales nos podemos quedar como muy cortos y hay temas en los que queremos profundizar y hay temas en los que las personas que nos están escuchando precisamente quieren poder, tipo, aprender y tener toda la información. Y bueno, este es el espacio adecuado precisamente para que entremos en detalle. Y estoy súper emocionada de esta conversación del día de hoy contigo porque vamos a hablar sobre un tema que mucha gente está levantando mucho interés porque se está hablando mucho del Kundalini, ¿ok? Y se ha puesto muy de moda lo que son activaciones del Kundalini y demás, y la gente quiere participar de estas eh, o sea, sí, facilitaciones, no, no, así no se dice, espacios en donde se facilita una activación del Kundalini, pero muchas veces todavía falta información de lo que realmente se está haciendo y qué vendría siendo esto y cómo así que se activa, entonces está desactivado y bueno, hay un resto de dudas y temas que podemos profundizar acerca de esto, además que... em, pues tú tienes una práctica espectacular que está alrededor de Kundalini, que es Yoga Kundalini, y nos encantaría que nos puedas explicar de qué se trata, cómo se diferencia de un yoga diferente. Bueno, ya vamos a entrar en detalle, pero antes de avanzar, Michelle, ¿qué tal si te presentas? ¿Quién eres tú para que la audiencia que nos está escuchando sepa de dónde viene la información? Gracias, Val. Bueno, mi nombre es Michelle Vadillo. Soy comunicadora social. Muchos años ejercí en mi país como periodista en el área de espectáculos y luego al llegar a los Estados Unidos decidí, eso es una parte de mi vida también para contar, pero decidí estudiar todo lo que es la filosofía de la India, la filosofía, historia de los Vedas, del yoga, porque siempre he practicado yoga desde hace muchos años atrás. Y bueno, ahora soy instructora de yoga viñasa y maestra de Kundalini Yoga. También me certifiqué como coach de nutrición holística en la Escuela Nutrition School en Nueva York. Y desde hace unos años para acá me dedico a transmitir, a compartir herramientas para poder trabajar y navegar en nuestra espiritualidad, nuestra claridad y profundizar un poco más para poder navegar en nuestra vida con más tranquilidad, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. No, y la verdad es que todo lo que tú compartes en tus redes sociales es espectacular. De todas formas, vamos a dejar toda la información de Michelle para que la puedan seguir en el pie de página, porque vale la pena ir a echar un vistazo y pues que todos los días te llegue un poquito de esa energía que tú estás transmitiendo en redes sociales. Em, Michelle, ¿qué te lleva como a entrar en este mundo más espiritual, como a empezar a
tu despertar y a empezar a investigar sobre la yoga y lo que nos está favoreciendo, cómo nos aporta en nuestro desarrollo? Bueno, cada quien tiene una historia muy bonita de cómo llega al yoga, pero la mía particularmente fue porque se unieron muchas cosas. Es como cuando todos decimos, bueno, llegué y toqué fondo o toqué Ujú, piso. ujú, Algo así parecido pasó conmigo. Se acumularon una serie de eventos, el trabajo excesivo en televisión, el mm, estrés que se manejaba, la presión que se manejaba, hizo en mí que tuviera pues padecimientos en mi cuerpo, específicamente gastritis erosiva mm, crónica. Después de eso vino un accidente en bicicleta en una mm, isla donde me golpeé muy fuerte la cabeza y ahí también fue como una especie de, oye, tengo que hacer algo con mi vida, fue como un sacudón y mm, además de eso también pues yo he tenido, desde que pequeña he tenido escoliosis y a raíz de otro accidente que tuve automovilístico, pero no fue por accidente como tal, sino que yo llevaba una vida muy ajetreada. A mí me gustaba mm. también correr carros en aquella época Wow. y tuve un ¿Te gustaba la accidente. adrenalina? Me gustaba la adrenalina de esa forma, mi cuerpo estaba buscando esa adrenalina, pero Claro, bueno, lo bonito es que años después esa adrenalina llegó de otra forma con el yoga, claro, ¿no? claro. Y ahí me golpeé también el cuello, entonces tenía el cuello rectificado, en fin, o sea, una serie Wow, de acontecimientos, había terminado con mi pareja de aquel momento y todo se wow, unió y fue así como que uno lo ve como una catástrofe, ¿no? Pero claro. realmente esa fue la bendición más grande que he tenido, una de las bendiciones más grandes que he tenido en este recorrido, porque eso fue lo que me hizo a mí decir, un momento, voy a hacer un stop aquí, voy a reorganizar mis ideas, voy a replantear toda mi vida y me voy a dedicar a eso porque yo no puedo seguir en este ritmo a mis 40 años en aquel momento Claro. y tengo que hacer algo al respecto. Y así es que empieza todo esto, porque entonces el médico me envía a hacer pilates Mm, y voy a hacer mis tratamientos de pilates y mis clases y todo, pero hubo algo que yo no terminaba de conectar con el pilates, que mm, además es maravilloso, ¿no? Y como sí. yo siempre digo, cada quien conecta con lo que conecta, Mm, eso es así, pero cuando cruzo la calle de ese estudio de pilates y veo un shala de yoga, sentí que me estaba llamando y yo decía, mm. yo tengo que entrar aquí a ver qué es esto, y me inscribí para hacer una clase al día siguiente y ahí todo cambió. Y de Wow, eso ya fueron 10 años, o sea, sí. wow, increíble. ¿Qué Y sentiste era, cuando hiciste tu primera clase de yoga ahí? bueno, yo no te puedo describir la sensación de paz con la que yo salí de ese estudio. Era una sensación que yo no había sentido anteriormente y eso que era un yoga distinto al yoga que también yo practico en este Hoy momento, día. ¿no? Aunque me gustan todos los tipos de yoga, pero eso sentí como mucha paz, como un estado de paz que no había tenido en mucho tiempo. Qué rico. Qué De rico. ahí Ahí es comienza mi cuando historia. Y ahí es cuando te das cuenta que como que te volviste a encarrilar. Es que cuando tú cuentas tu historia, yo me estoy imaginando un carro que va súper rápido y se está desviando del camino por donde tiene que caminar. Y entonces hay unas paredes a los lados a donde tú te chocas y vuelves y te encaminas un poquito. Y si no te encaminas, pues te sigues chocando hasta que ya no puedes darle más por ese camino y te toca volverte a mover para ir en el camino que tu alma originalmente había escogido cuando vino acá. Entonces, efectivamente vas, experimentas yoga y probablemente ese era el camino por donde tú habías escogido originalmente caminar y sientes que está en conexión con tu alma y sientes paz. O sea, Totalmente. Lo que pasa es que en esa época, ya hace 10 años, yo trabajaba en la televisión y aunque había conseguido esa herramienta, no la pude desarrollar, no pude ser tan mm, consistente como ahora me dedico de hace unos cuantos años para acá. Entonces yo seguía en mi trabajo de televisión haciendo yoga, pero cuando se me dio la oportunidad aquí en los Estados Unidos de que ese último show televisivo que hice acá terminara, yo dije, ahora me voy a decidir a entrar de lleno a esto, a entregarme con mi corazón, con mi alma, con todo a esto.
porque sentía ese llamado, solo que no había tenido la oportunidad. Y bueno, como yo siempre digo, es el momento perfecto. Fue el momento perfecto comenzar a estudiarlo aquí. Divino. Michelle, entremos un poquito como en materia, hablar sobre Kundalini, porque tú practicas yoga Kundalini, ¿de acuerdo? ¿Qué es el Kundalini? Kundalini es la energía que todo ser humano tiene establecido en la base de la columna vertebral, Ok, específicamente en el Muladhara chakra, ok. en el primer chakra. ¿Ok? Todos los seres humanos tenemos esa energía allí, solamente que la tenemos dormida. Mm, Kundal en sánscrito significa enroscado. Entonces mm, es una energía que reside enroscada en la base de nuestra columna vertebral que todos tenemos. Esa energía se despierta en todos los tipos y formas de yoga que practiquemos. mm, ¿Y qué produce esa energía? Una sensación de paz, una sensación de conexión con algo más grande, una sensación de conexión con el universo, comienzas a ser un ser más intuitivo, empiezas a sentir más claridad en tu vida, empiezas a trabajar desde la calma y no desde el estrés. Es una filosofía de vida, es una filosofía ancestral, le llaman el yoga de la conciencia, porque Kundalini Yoga, a diferencia de los otros yogas, tiene o manejamos 5 herramientas en una sola clase. De hecho, una clase no dura una hora, dura generalmente una hora y cuarto, porque trabajamos a fondo herramientas como la respiración, que es fundamental en la práctica de Kundalini Yoga, o sea, nos tomamos el tiempo para respirar. Meditamos también, tenemos posturas, o sea, asanas, trabajamos con mudras, que son esos gestos que hacemos las con los manos. dedos que tienen conexión con nuestro cerebro directamente, y cantamos mantras, que también es una forma de conectarnos y de trabajar en nuestra comunicación, desarrollando a través del chakra de la garganta, pues ese trabajo de canto, de abrir, de sacar, de expansión, de comunicación, de conexión. Entonces trabajamos esas 5 herramientas en una sola clase. Por eso es que en Kundalini hay la probabilidad de que despierte más rápido esa energía. Esa energía reside en la base de nuestra columna vertebral, y según la filosofía védica ancestral, esa energía va subiendo, subiendo a través de los chakras, llegando al Sahasrara chakra, ¿verdad? Que es el chakra, digamos, de De la la cabeza, de la coronilla. conexión con el infinito. Pero en Kundalini también tenemos un octavo chakra, que es el aura o nuestro campo Ujú, electromagnético, ujú, que ellos ujú. consideran que es muy importante. Hay muchísimos más chakras en nuestro cuerpo, pero los más Esos son conocidos los son principales. esos chakras. Entonces, ese es el fenómeno que sucede cuando te dedicas a hacer una práctica de Kundalini Yoga. A diferencia de las otras prácticas, que también lo puedes despertar, pero según esta filosofía, haciendo Kundalini lo logras hacer quizá un poco más rápido. O Más quizá intencional. logras más intencional, pero lo que sí es una realidad es que al salir de la clase, el primer día, la primera clase, tú sentiste algo. Ah, wow. Yo no te voy a Eso te iba a describir preguntar. Eso te iba a preguntar. O sea, una persona, ¿cuántas clases uno tiene que ir para empezar a sentir que esta energía despierta o que se empieza a mover por los diferentes centros energéticos? desde la primera clase tú puedes sentir algo. La experiencia es una experiencia y es muy personal. Bueno, porque todos somos diferentes, únicos, ¿no? Y cada quien tiene su experiencia. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a una clase, era una clase fuera de lo normal porque era más tiempo, venía una maestra que después conecté con ella y me fui a un retiro espiritual con ella, que es una de las maestras más reconocidas y respetadas de Kundalini Yoga en los Estados Unidos y en el mundo. Fue una práctica como de 2 horas, y yo de ahí sentí una cosa completamente distinta en mí, que yo dije, ¿qué es esto? Wow, Era una sensación de energía que yo no había sentido en mucho tiempo, porque, bueno, quizás por mi estilo de vida, porque soy madre, porque soy ama de casa, porque soy yogini también, porque estudio, porque tenemos muchas cosas andando al mismo tiempo. claro. Vivía como un poco agotada, ¿no?
Y cuando entro a esta clase y hago esta experiencia, digo, ¿qué es esto que yo siento? Tenía una energía que no podía parar Wow, y estaba feliz porque desde hace mucho tiempo había buscado eso, claro, tener esa energía. Em, Eso fue para mí lo primero que yo sentí en ese momento. Ahora, en cada práctica uno va sintiendo distintas cosas. Y ojo, no se frustren porque hay personas que tampoco sienten nada. O sea, claro. no es que vamos a hacerlo para ver, ay, vamos a ver qué Vamos a espero de sentir, esto. exacto, Es mejor que vayas sin expectativas, es mejor que hagas tu clase, es mejor que te rindas a la práctica y créeme que eso igualmente va a trabajar en ti. claro. Em, Es importante el tema de la respiración y esa es la gran diferencia también a diferencia de los otros estilos de yoga, porque a mí me gusta mucho practicar vinyasa, power yoga, practico yoga en shalas calientes, con calor y amo mi práctica, pero generalmente se toma muy poquito tiempo para el pranayama, para los Mm, ejercicios de respiración guiada. En Kundalini tomamos más. En Kundalini le llamamos el yoga de la conciencia y esa tecnología ancestral porque es la ciencia o esa filosofía que regula nuestro sistema nervioso central y nuestras glándulas. wow. Entonces trabajamos en equilibrar siempre ambos hemisferios cerebrales con movimientos de coordinación y respiración. Y esa es una de las maneras de activar la Kundalini, que es Me esa life encanta. force, esa energía vital que todos tenemos y que podemos activar. Entonces te hago otra pregunta. ¿Por qué, o sea, si es como un derecho divino de cada uno de nosotros, por qué nosotros venimos con el Kundalini em, apagado o dormido? No sé cómo decirle. O si los niños lo tienen prendido y después se le apaga o cómo funciona eso. Exactamente. Cuando nacemos, Ujú. la primera respiración que tenemos es por la fontanela, o sea, Ajá, nuestra cabeza, esa parte de arriba que se nos abre como bebés, y luego con el tiempo, a los meses va cerrándose y vamos respirando diafragmáticamente, ¿verdad? Que es correcto. como esa respiración que todos deberíamos tener. Ujú. Pero ¿qué va pasando? El niño es un niño brillante, despierto, hermoso, con esa energía vital a mil, pero por nuestras experiencias, por nuestros traumas, por nuestros condicionamientos sociales, por nuestras creencias limitantes, por todo eso que escuchamos, por experiencias de vida que nos va pasando, por experiencias negativas, positivas, tristes, alegres, esa forma de respirar se nos va cerrando y vamos Mm, dirigiendo nuestra respiración hacia nuestro al pecho. pecho. Entonces comenzamos a respirar ajetreadamente y vivimos en un modo de supervivencia todo el tiempo, Ujú, ¿no? Vivimos con ese sistema nervioso simpático activo, ¿no? ujú. Que es bueno, pero tiene que haber un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, ¿ok? Entonces vivimos muchísimo de este lado y vamos descuidando el lado de la calma, del foco, de la concentración, De la conexión. de la conexión y eso va pasando. Estas prácticas, Val, eran privadas, eran prácticas personalizadas que se hacían de maestros a alumnos en la India, Mm, eh, o se hacían en altas castas de la India, prácticas ok. ancestrales, que eran como secretas también un poco. Si nos ponemos a leer de estas prácticas, muchas prácticas eran secretas, pero gracias a estos maestros, a estos gurús que vinieron a América, específicamente el Kundalini Yoga lo trae Yogi Bayan en el año 1968, él comparte esta técnica, esta filosofía de vida ancestral a nosotros, comenzando por los Estados Unidos, porque él llega a los Estados Unidos. Así como llegaron muchos maestros eh, de, de esta filosofía, ¿no? Llegó para Mahansa Yogananda, muchos, ¿no? Llegaron por los Estados Unidos, llegaron a América y se expande todo ese conocimiento y gracias a ellos es que tenemos ahora estas prácticas disponibles en este mundo moderno. Y es bonito también aclarar que es el uso de la palabra kundalini ahorita, hay mucho rondando por el ambiente y puede crear confusión porque hay muchas prácticas a las que le han querido poner, como siempre viene el tema de la publicidad, ¿no? Del mercadeo, de todas estas Mm, cosas, porque también se ha convertido la filosofía, el bienestar, la vida espiritual
sí, en algo que ha estado en el tapete, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Fue que se Ujú, activó muchísimo más, aunque ya veníamos con ese movimiento. Entonces ahora a muchas prácticas, como es un nombre que a lo mejor llama mucho la atención, la han puesto y, y hay prácticas que, por ejemplo, no son propiamente de Yogi Vayan, que es lo que yo practico, que es lo ujú. que yo muestro, que es lo que yo comparto, ¿no? Sino Entonces yo, variaciones, que de sí, repente es un tipo de yoga que le meten dos respiraciones y ya dicen que es Kundalini y ya. no, o hay otras prácticas, por ejemplo, que usas eh, agentes externos, por ejemplo, la energía de otra persona Mm, que está trabajando en ti. Kundalini Yoga by Yogi Bayan es un trabajo que tú haces tú tú. mismo, sin ningún agente externo, a través de tu propia energía, con tu propia energía. Mm, Nadie te está tocando, nadie te está colocando, imponiendo manos, nadie está sí. trabajando con algo externo a ti. Y eso es lo bonito, ¿no? Eso también es lo bonito. Y Kundalini Yoga pues está orientado para que vivas y encarnes tu propio espíritu y para que conectes con tu respiración que nos permite ir mucho más allá de nuestros pensamientos, trascender ese diálogo mental. Es ahí cuando puedes de verdad descubrir y escuchar la voz de tu alma. Mm, Eso es lo bonito de la práctica, me que encanta. conectas con tu alma, em, que no tiene nada que ver con el miedo, ¿no? Claro, claro. Michelle, tengo muchísimas preguntas de todo lo que acabas de decir, pero antes de irme para allá, quiero como cerrar un poco la pregunta original de por qué entonces se nos duerme el Kundalini. Entonces, retomando, cuando nacemos, efectivamente sí tenemos esta energía activada, perfectamente fluyendo por todo nuestro cuerpo. Vienen situaciones en la vida en que nos genera traumas, estrés y demás. Empezamos a cambiar nuestro tipo de respiración, empezamos a vivir un poco en supervivencia y el Kundalini se duerme, ¿correcto? Ujú. Eso quiere decir que el Kundalini queda toda su energía en el primer chakra, que vendría siendo el primer centro energético que está en la punta de la espina dorsal. O sea, más o menos em, em, como por el coxis, diría yo, ¿no? Como por el coxis, sí, Ok. sí. ¿Qué pasa cuando esta fuerza se duerme y se consolida en este chakra, que además es nuestro chakra de supervivencia, o sea, de nuestras necesidades básicas, las principales? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, sí, es la conexión a tierra, ajá. es la conexión a tierra y que normalmente cuando, o sea, corrígeme si me estoy equivocando, tú eres la experta en el tema, yo solamente estoy diciendo un poco basado en información que puedo tener aquí y allá, pero normalmente cuando una persona tiene este chakra de pronto un poco bloqueado, así es una persona que de pronto tiene que trabajar en sus miedos y en sus necesidades básicas de seguridad, ¿no? Ujú. Sí, sí, cada chakra tiene Su, sí, su significado, ¿no? Por ejemplo, el Muladhara chakra es el chakra base, que es el primero. el chakra de nuestra conexión a tierra, el chakra de nuestra autoseguridad, nuestra autoconfianza en la Ujú, vida, ujú, creer en la vida. Y hay desbalances en los chakras se claro, desbalancean también. Hay un desbalance en cada uno de ellos si no los tenemos correctamente alineados y no los trabajamos. claro. Y hay desbalances, personas que tienen de repente ataques de pánico, ansiedad, o sea, se puede manifestar de muchas formas. Claro. Si has tenido un nacimiento cuando viniste de bebé, un nacimiento traumático, ese chakra generalmente puede estar en desbalance. Mm, Entonces, bueno, esas circunstancias de la vida hacen que mm, probablemente ese chakra esté en desbalance. Hay personas que no, que vienen bien, que no tienen ningún problema, que a lo mejor su desbalance está en el chakra svadhisthana, que es el segundo chakra, que es el chakra de la feminidad, de la sexualidad. A lo mejor lamentablemente has pasado por una experiencia de abuso sexual y hay que trabajar ese chakra. O sea, cada chakra tiene su su tema, su significado y su tema, mensaje o sí. su comunicación. Bueno, en todo Sí. caso, se duerme el Kundalini y queda como ahí dormidito en ese primer chakra. ¿Qué pasa en el cuerpo? O sea, ¿qué sienten las personas cuando tienen su Kundalini dormido? O sea, ¿por qué? Y te lo digo porque esto va a ser una invitación para los que se sientan identificados con la descripción que tú vas a dar, de pronto empezar a hacer Kundalini Yoga o
Sí, básicamente Kundalini Yoga para empezar de pronto a activar pues el Kundalini. Entonces, ¿qué siente una persona cuando lo tiene dormido? Es como que no vives en conciencia, es como que vives en automático, Mm, vives en estrés, vives en insatisfacción, vives en inseguridad, vives cerrado a abrir tu mente, vives completamente en miedo, vives en oscuridad y bueno, una vida automatizada que crees que no hay más nada sino lo que está y ya. Y hay un sinfín de cosas alrededor de uno hermosas con las que conectar que se pueden despertar y uno puede estimular a través del yoga. Y yo invito a la gente que haga Kundalini Yoga, pero si tú no conectas con esa práctica, hay miles de otras prácticas. O claro. sea, está el yoga viñasa, está el viñasa, el yoga ashtanga, está el yoga terapéutico, está también el yoga del amor, el karma yoga. Hay muchos tipos de yoga, no tienes que conectar con Kundalini necesariamente. ¿Que vas a activar tu Kundalini con todo? Sí, pero se van a ir activando, Poco a poco. según lo que dice Yogi Vayan, un poco más lento a que cuando practicas Kundalini Yoga en sí. Pero todo yoga es bueno, todo yoga es positivo. Lo importante es que hagan yoga y que lo prueben y se den esa oportunidad de probar, porque hay personas que dicen, no, yo soy maratonista, yo corro maratones, yo soy muy nerviosa, yo no puedo estirarme, yo estoy muy tiesa y bueno, necesitan eso, más que nunca necesitan trabajar en, en su cuerpo, en estirar el sistema nervioso central, en estirar, en elongar tu columna vertebral. Una columna vertebral saludable significa que tienes una mente saludable y una mente en expansión. Entonces, la invitación para mí, más que ahondar tanto en la tecnicidad de despertar el kundalini o no, que si yo lo quiero, que si no, que si sí, que si tal, es más practicar yoga, que comiences tu práctica. Por supuesto, o sea, y además que no pierdes nada haciendo yoga, o sea, tipo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que moviste un poquito tu cuerpo y estiraste tus músculos, o sea, de verdad que es una práctica espectacular que te permite también una meditación en movimiento, ¿no? Porque estás demasiado consciente de tu respiración, de tu cuerpo, de tus movimientos, que te hace salir de los pensamientos que están todo el tiempo repetitivos, que te llevan a patrones de emociones constantes y además a patrones de pensamiento que a veces no podemos salir de ellos. Entonces es espectacular. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo meditar y de repente haciendo yoga encuentra su forma de meditación porque a veces no es tan fácil quedarse sentado en un mismo lugar sin moverse, tratando de poner tus pensamientos más lento, pero si tú estás moviéndote y estás enfocando tu atención en el movimiento, en tus partes del cuerpo, en tu pose, en tu respiración, es mucho más fácil enfocar tu pensamiento en eso en particular y empezar a dejar ir esos otros que a veces nos están atormentando y que ni siquiera nos damos cuenta. Em, Michelle, pero bueno, y perdón que yo sigo insistiendo en el tema, pero es que hay mucha gente que no necesariamente sabe y sí me gustaría que sepan qué pasa en el momento en que tú empiezas a activar, o sea, el Kundalini. Tú me dijiste tu experiencia personal y ojo que todas las experiencias son muy personales y una no necesariamente tiene que ser igual a la otra, pero en tu experiencia personal tú empiezas a tener mucha más energía, ¿no? Que esa era una pregunta que también te iba a decir, ¿qué pasa si la persona no lo tiene activado? Necesariamente no tiene energía o no es necesario, de pronto sí tiene energía y lo tiene desactivado. No, o sea, tienes energía, pero Mm, es que lo que pasa es que esa activación es a nivel espiritual, es a nivel del sí, cuerpo sí, sutil. sí, 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 No es una activación tanto de energía. Cuando hablamos de energía pensamos que es fuerza, ¿no? sí, no, de acuerdo. ¿No? Sino que es una energía espiritual, una energía Sí, sutil de nuestro cuerpo sutil, porque cuando trotamos y hacemos maratones estamos trabajando en nuestro cuerpo físico, pero físico, de esa acuerdo. conexión interna con nosotros, esa claridad con nosotras, esa Mm, intuición, todo eso se despierta a través del estímulo de nuestro cuerpo sutil, de nuestros chakras. y se despierta la creatividad, ¿no? Que la Todo, la creatividad creatividad. crea mucha motivación. Hay Bueno, personas que de fíjate, pronto, ajá, sí, fíjate que y qué bueno que me lo estás diciendo, uno de los trabajos que más solemos hacer en la práctica de Kundalini Yoga es el estímulo de nuestro navel, de nuestro ombligo, donde mm, coinciden más de 72.000 centros, puntos energéticos, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Y por eso es que en la filosofía china
Vemos también que en el karate, por ejemplo, el punto de poder, el centro de poder es el ombligo. Tú le das a una persona una patada por el ombligo y automáticamente se desmaya. Por el ombligo suceden muchas cosas. Es nuestra conexión con nuestra madre desde que estamos en el vientre materno. Mm, Desde el ombligo surge la creatividad. Entonces, tendemos a estimular a través de ejercicios de movimiento y respiración esa parte de nuestro cuerpo, en donde, por cierto, tres deditos más abajo reside el el segundo segundo chakra. chakra, ¿ok? Que es el chakra de la sexualidad, de la sensualidad, de la creatividad, de la feminidad, de las aguas, ¿no? Se representa con el agua, de la fluidez, de saber navegar las cosas con fluidez en la vida. Entonces, por un lado, estimulamos mucho ese punto, muchísimo a través de estas posturas con respiración, de asanas y de crillas, que son secuencias de ejercicios que se hacen en la clase. Y otra cosa que antes de que se me olvide, estabas hablando de la meditación y yo quiero invitar a las personas a que no se frustren con la meditación, Mm, porque escucho muchísimo eso de que no se pueden concentrar, de que no pueden hacerlo, de que no pueden estar quietas, no pueden estar tranquilos unos minutos. Una de las cosas bonitas de Kundalini Yoga es que hay cientos de meditaciones para cada caso, además. Meditación para abrir el corazón, ujú. meditación para la tristeza, meditación para la depresión, meditación para La coherencia. erradicar, para la coherencia, para erradicar malos hábitos, dependencias a fármacos. Hay muchísimos tipos de meditación y una de las cosas que a mí me gustó mucho, porque era de esas personas que me costaba quedarme tranquila sin hacer nada, era eso. Entonces, cuando descubro la meditación en Kundalini Yoga, dije, nada, esto es lo mío. Y es Mm, una meditación que generalmente incluye movimiento y canto. Entonces, cuando tú estás sentada con tus piernas cruzadas, pero al mismo tiempo estás cantando y moviendo, estás contigo en ese momento presente. Es muy difícil que la mente empiece a irse a otros lugares, aunque sí sucede. Y si sucede, está bien. Estamos comenzando a practicar. Y si sucede, traer de nuevo nuestros pensamientos al presente y seguir con la meditación. me encanta, me encanta. Michelle, hablas de que hay otros tipos de prácticas que activan Kundalini. Tengo entendido, corrígeme si no estoy en lo correcto, em, practicar Tantra activa Kundalini, ¿no? Em, no sé si estás familiarizada con CAP, que es este proceso de activación Kundalini. ¿Qué opinas de estas otras prácticas que no necesariamente son yoga? Tantra es yoga, Ok, ok, ok. sí, sí. CAP no es yoga, ¿no? No, es una activación externa a través de otra persona Ujú, que estimula y trabaja en tu energía. ok, Tantra Yoga es bellísimo, ok, es un yoga muy profundo, es un yoga que lastimosamente también ha sido muy mal interpretado, es un yoga donde hay mucha desinformación. Yo no soy experta en Tantra Yoga, hay que certificarse para impartir Tantra Yoga, pero es bastante parecida a Kundalini Yoga, ok. porque al final estimulas esa energía sexual que está Ujú, dentro de nosotros. Lo que pasa es que se ha malinterpretado, entonces cuando dices automáticamente la palabra tantra, piensas en sexualidad. claro, Pero si te pones a ver, la energía sexual es la mayor energía creativa de claro. todo ser humano. De ahí nace todo. Mm, Lo que pasa es que, bueno, ha habido mucha desinformación o han cambiado, han tergiversado o no se han entendido, como ha pasado con muchas traducciones de textos védicos ancestrales, que claro. por las traducciones también se ha ido perdiendo la información genuina, esa información real. Entonces, Tantra Yoga es un tipo de yoga, de filosofía de vida también, donde también se hacen diferentes técnicas. Yo sé que hay respiración, sé que hay canto, sé que hay asanas, pero hay visualización y hay visualización de yantras. Ok, Tiene técnicas bastante parecidas al Kundalini, pero hay otras dos, creo, que no hacemos en Kundalini, como esa técnica de la visualización, por ejemplo, de yantras, pero es ok. bastante parecida. Interesante. Sí, es súper, súper interesante.
¿Y qué opinas de CAP, por ejemplo, que es una metodología donde otra persona activa el Kundalini? O sea, ¿sí es posible que otra persona pueda activar tu Kundalini? No te sabría yo dar información de eso porque yo tengo entendido que según las prácticas de lo que yo estudié de este maestro de la India que vino a los Estados Unidos de Yogi Bayan, la Kundalini la activas tú. Habría que ver, Cap, yo realmente fui una vez a una experiencia porque yo como maestra me gusta pues Claro, ver, ¿no? Qué es lo que está pasando alrededor y mi experiencia es que yo no conecté, para ser ok. honesta, ¿no? Yo no conecté, yo no sentí absolutamente nada. Eh, yo lo que puedo decir es que hay mucha sugestión mental, ¿no? Ujú, ujú, En que alguien te dice, bueno, vas a temblar o vas a moverte así o tu energía va a atravesar los chakras y te vas a sentir así, de esta manera y vas a ver aquello y puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Como que hay mucha sugestión en la mente de las personas que van a esa práctica. Y bueno, no sé, cada quien tiene su experiencia, ¿no? claro. Pero no. Y cuando haces Kundalini Yoga, ¿tu cuerpo también puede llegar a ese estado en el que empieza a temblar por esta activación? Depende de lo sensible que tú seas, ¿no? Hay Ok. personas que, como te digo, no sienten absolutamente nada, Nada físico. nada, y hay personas que sí. Yo he tenido en mi práctica a personas que han visto colores durante las meditaciones, les ha llegado mensajes porque es excelente para recibir esos mensajes del universo que tú quieres recibir. Mm, Entonces, tú haces tu propósito, siembras tu sankalpa, tu intención al comienzo de tu práctica y hay personas que han recibido mensajes. A mí, por ejemplo, la creatividad se me abre a mil en cada mm, una de mis prácticas, sobre todo cuando estoy en la última parte que es Shavasana, ujú. llegan muchos mensajes. Tuve una experiencia muy bonita en Venezuela cuando di allí una práctica con un amigo que me dijo que había recibido un mensaje de un niño que había trascendido otro plano. Él estaba con la mamá de ese niño en la práctica conmigo ese día y a él le llegó ese niño con un mensaje Wow, hacia su mamá me acabo de diciéndole, erizar. diles a mi mamá que yo estoy bien. Wow, Entonces, son experiencias muy personales. Yo no te sí, pudiera entiendo. decir, bueno, es que vas a sentir esto, es que vas Claro, a vivir aquello, porque cada quien. Y así como te estoy diciendo, lo místico, lo bonito, todo lo que puede suceder alrededor de una práctica, yo tampoco quiero ilusionarte con que todo es hermoso, claro, porque hay momentos en que de repente empiezas a tener mayor sudoración en tu cuerpo, entonces hay gente que se asusta porque dice, ¿qué está pasando aquí? Y es que claro. estás despertando todo eso que tienes dormido adentro. Y además de eso, el Kundalini Yoga hace que tú hagas una especie de barrido en tu subconsciente. Tú estás haciendo un reset total en tu cerebro a través de estimulación de la amígdala, de la glándula pineal, a través de la respiración. Estás trabajando muchas cosas importantes y profundas. Estás trabajando en el asiento del alma, en tu intuición, en muchas cosas. Entonces, hay personas que pueden llegar a sentir sudoración excesiva, hay personas que se les duermen las puntas de los dedos de las manos, hay personas que llegan a su casa y les comienza a doler la cabeza. Mm, Eso tiene varias explicaciones. Estás limpiando ese subconsciente, pero al mismo tiempo puede ser que tampoco te hayas hidratado bien. Entonces es una mm, sugerencia para porque que da hagas mucha antes de sed la también, ¿no? práctica. Claro, porque es que las respiraciones que hacemos, la mayoría de las respiraciones en yoga son por la nariz. Mm, Pero lo que no sabemos es que también existen pranayam por la boca. claro. Entonces, cuando respiras por la boca, tiendes a tomar mayor oxígeno y te tiendes a deshidratar más. Mm, Entonces, si no has tenido una hidratación apropiada antes y después de la práctica, puede ser que te duela la cabeza. Pero también, como te digo, puede ser que estés trabajando en ese subconsciente y toda esa basura mental se está yendo claro, y claro, te sacude mucho, te sí, despierta muchas emociones. Puede sí, ser que de sí, sí. repente estés de mal humor un día y digas, pero una vez alguien me escribió y me dijo, pero si yo soy tan tranquila,
Y además estoy haciendo yoga, ¿qué me está Pero, pasando? pero si yo fluyo con todo, mira, yo soy una persona que yo no digo nada, yo fluyo con todo y no, la verdad es que esa persona se calla las cosas por Claro, complacer a los demás, retiene todas esas cosas por las que ha podido pasar, todas esas experiencias y ella quiere hacerse ver como ella es una persona que fluye con la vida. perfecta. Ujú. Entonces, por eso es que en ese momento ella me dijo, y yo hoy estuve como de mal humor, no sé, como que me hablaban y reaccionaba de nada. Y yo no soy así. Entonces, mi invitación es que caigan un poco en ese espacio de autorreflexión, de qué está pasándome, qué estoy sintiendo, por qué me pudiera estar sintiendo así y embrace it, o sea, aceptarlo, recibirlo, abrazarlo sin miedo, sino simplemente desde el ojo del observador, Mm. desde observar, porque eso es lo que nos da también esa, esa práctica del pranayama, de la respiración, es que podemos observar con más claridad nuestros pensamientos y no asustarse. Sí, me encanta. Michelle, tú mencionaste que antes esta era una práctica que la tenían en privado o muy secreta o solamente para personas muy exclusivas. Eh, Era así porque, pues, por supuesto, me imagino que hay mucho poder detrás de activar tu Kundalini y estoy haciendo aquí asunciones mías, ¿no? O sea, corrígeme si estoy mal, pero me imagino que también en gran parte, pues, siempre a la población antes la querían mantener muy controlada y pues activar el Kundalini hace que la persona empiece a tener creatividad, criterio y cuestionarse cosas, ¿no? Y por eso la tenían en privado o era por otra razón. Es una práctica muy poderosa y la verdad es que no conviene que todos estemos despiertos. Claro. Si va por ese lado. Y que permite que haya toda esta apertura. Dices tú en nosotros. Claro, no, esta apertura de toda esta información que hoy en día nos está llegando, porque hace 10 años tú hablas de Kundalini y era como que me está hablando esta loca. O sea, que permite que empiece a haber toda esta apertura de información, de que todos podamos empezar a practicar este tipo de yogas, este tipo de respiración, de que llegue todo este conocimiento a todo el mundo y no sea solamente para la realeza o para grupos Ujú. exclusivos de personas. Sí, o sea, imagínate el poder que tenemos en nosotros ahora. Claro. Tenemos el poder de estar despiertos, el poder de tener esa intuición súper desarrollada, es escuchar nuestro corazón, escuchar lo que realmente resuena con nuestra alma, con nosotros, con toda esa cantidad de información circulando por el ambiente Infinita. infinita. Tenemos la capacidad de discernir, tener mayor discernimiento desde la claridad, porque cuando uno está bajo estas prácticas, ¿verdad? Baja el estrés, baja Mm, el estrés, baja ese sistema nervioso que te comenté que te y se bloquea. comienza, y se comienza a equilibrar el simpático con el parasimpático. Entonces comienzas a tener pues mayor conciencia, por eso le llaman el yoga de la conciencia y por eso es que no te vas a dejar meter gato por liebre, ¿sabes? Ujujú. Es por eso que cuando te digan algo o cuando escuches algo o cuando leas algo, vas a tener esa sensación de oye, no, esto no es así, esto me parece que es por aquí, o no, porque yo tengo que hacer esto, si yo lo que quiero y lo que siento, es porque es más un yoga de sentir, es más un yoga de conexión, ¿sabes? Y cuando comienzas a estar conectada contigo, empiezas tú misma también a saber qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Mayor claridad, mayor propósito en tu vida, muchas cosas. Por eso es que es una práctica poderosa en la que, bueno, hay muchas compañías y figuras y personajes e información y de muchas cosas que no quieren que nosotros eh, estemos así, ¿no? Despiertos, porque sabemos que hay una manipulación. Claro. Y me imagino que, pues, a ver, el hecho de que esta práctica haya llegado a ser más pública y más asequible para cualquier persona tiene que ver mucho con el despertar que empezó a ocurrir hace un par de años, si no estoy mal, creo que empezó una transición muy importante, creo que en el 2012, y empieza como que a haber más, más necesidad de las personas de tener acceso a esta conexión y empieza a fluir más toda esta información para que todos podamos accesarla, ¿no? O no sé si estoy en lo correcto.
Sí, 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 es que hay un despertar de conciencia a nivel mundial. Estamos entrando en la era de Acuario, estábamos en la era de Piscis y en la era de Acuario va a ser imposible Que que lo eviten. nadie, nada, que nadie tenga alcance a esta información y más cosas que vienen y nos estamos preparando. Y los que no se estén preparando, pues les recomiendo que se Empiecen. preparen, que se preparen también física y espiritualmente, porque el mundo va a cambiar, vienen muchos cambios a todo nivel, Increíble. tecnológicos, espirituales, Emocionada por económicos, eso. todo, todo. Entonces hay que estar preparados y hablando justamente de estar preparados, cuando vino la pandemia, pasó lo que pasó, porque había mucha gente que no había despertado, entonces mucha gente despertó con ese En ese sacudón, proceso. mucha gente trascendió en ese proceso. Es un reset de Mm. todo, del planeta entero. Em, y bueno, pues sí, te iba a decir algo, por se me fue. Te estaba escuchando todo lo que estabas diciendo. Bueno, si se te viene, por favor, dilo. Em, cuando tú activas el Kundalini, ¿sí o sí despiertas tu glándula pineal o no necesariamente? Bueno, la glándula pineal se activa con los pranayamas, con los ejercicios de De respiración y con la respiración. meditación. Sí. Oh, ok. Entonces, sí, cuando estás subiendo, 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 subiendo esa energía, estimula todo lo que hay allí. El hipotálamo, la glándula pituitaria, la glándula pineal, todo, todo se activa. Y ahí Sí hay, automáticamente. sí, sí, por eso es que empiezas a tener esa expansión de conciencia y esa claridad, empiezas a tener esa conexión con los chakras del universo y tus chakras internos. Mm, Es como que estás vibrando en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Las emisoras yo las veo como unas antenitas y empiezas a ujú, tener esa conexión con el ujú, universo y por eso es que activando esa glándula pineal comienzan a aparecer supuestas casualidades que no son casualidades, es que tú lo estás manifestando, tú ujú, estás co-creando lo que tú quieres co-crear a través de mm. tus pensamientos y a través de esa estimulación. Por eso es que co-creas tu vida. Porque hay gente que le tiene miedo a despertar la glándula pineal. Hay gente que dice: "Ay, deja eso ahí tranquilo, no te pongas a molestar eso. ¿Para qué? ¿Por qué? O No, eso bueno, o sea, bien. yo lo que pienso es que también personas que tengan ciertas condiciones de salud, que tengan a lo mejor el sistema nervioso central comprometido, primero acudan a un médico o pregunten si pueden hacer estos tipos de prácticas, porque sí no recomiendo en personas en las que su sistema nervioso no aguanten este tipo Mm, de prácticas, ¿no? Porque es verdad, o estás medicado, o estás tomando algún tipo de medicina, o estás bajo los efectos de las drogas que ahorita lamentablemente pues hay muchas personas que inventan con eso también y, y por eso lo pongo en mis prácticas, no drogas, no alcohol, no mm, estimulantes y si estás haciendo o tomando algo pues responsabilizarte tú de tu cuerpo, ¿no? Tener ujú, ujú, responsabilidad ujú, contigo, compromiso contigo, mm. eso es lo más importante. Entonces, claro, si estimulas la glándula pineal y estás eh, usando algún otro tipo de estimulantes, puede haber un choque, puede haber un impacto, ¿no? ¿Una persona embarazada puede hacer las respiraciones? Sí, puede hacerlas, pero hay ciertos ejercicios que no. Ok. ¿Por qué? Ujú. ¿Porque puede estimular el parto? Bueno, sí, porque estás trabajando en el ombligo, Mm, ¿sabes? Cuando tienes la menstruación, el ciclo menstrual o estás embarazada, en Kundalini Yoga hay respiraciones muy suaves para mujeres que están pasando por esa etapa de sus vidas. Y estoy leyendo un libro también muy interesante porque estoy en esa etapa de mi vida de la menopausia, mm. muy interesante para mujeres también que están entrando en esa etapa de sus vidas. O sea, Kundalini Yoga se adapta a cada circunstancia de la vida de cada mujer y eso es lo bonito. Entonces, sí, pueden hacer la práctica perfectamente de Kundalini, solamente que tienen que estar con un maestro que los dirija, que sepan eh, qué tienen, ¿no? Si están embarazadas Claro. o no, etcétera, y hacerla. Michelle, no todos los que nos están escuchando están 100% familiarizados con lo que es un Kundalini Yoga. ¿Nos puedes contar un poquito qué esperar de una práctica de Kundalini Yoga? O sea, te lo digo porque la mayoría de la gente está familiarizada con un Vinyasa Yoga, que es, o sea, que son movimientos relativamente cíclicos o sea, y relativamente rápidos, a veces unas veces más lento que otro, pero es un yoga más en movimiento, más rápida, más ejercicio físico. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas? Porque
¿Por qué te lo digo? Porque la primera vez que yo tuve mi experiencia con Kundalini Yoga, a mí me dicen, vas a ir a hacer yoga Kundalini. Para mí, pues yo ya había hecho yoga antes, yo estaba esperándome mi clase de yoga y de repente, tipo, no era nada como cualquier clase de yoga y sí fue un shock para mí. Entonces sí me gustaría que nos cuentes un poquito para que los que se están animando y no conocen lo que es Kundalini Yoga sepan qué esperarse, de qué se trata una clase de Kundalini Yoga. Ay, es bellísimo, Val, de verdad que es una práctica hermosa, espiritualmente hermosa, es muy completa. La verdad es que pareciera que los movimientos corporales, es decir, las asanas, Ajá, son muy fáciles, porque bueno, uno a simple vista dice, ah, sí, yo puedo hacer eso, pero claro, son muy retadores porque tienes que trabajar en tu coordinación mental y física. claro. Entonces, y son movimientos repetitivos y constantes, pero más rápidos, pero cortos. Mm, Tendrías que probar la clase. No es la típica clase de viñasa como la que yo suelo hacer, mi práctica personal también, que es el viñasa yoga, como te comenté, con calor, algunas técnicas, algunas posturas de Ashtanga, etcétera. Esto es movimientos como más cortos, por explicártelos cortos, repetitivos. Hay movimientos en donde te tienes que quedar en la postura largo tiempo. mm. eh, es de todo un poco. Hay meditaciones con cantos, hay respiraciones, Mucha respiración, ¿no? O sea, mucha prepárate respiración. para ir a respirar activamente, porque es Prepárate. una respiración activa. Es una respiración activa, pero hay de todo. Hay respiraciones pasivas también, o sea, Ok, es una mezcla muy bonita, pero definitivamente no vamos a ir a trabajar, aunque sí, obviamente tiene que ver, no vamos a ir a trabajar tanto el cuerpo claro. físico, sino el cuerpo más espiritual, Espiritual, el cuerpo sutil, energético. energético, ese que no vemos, pero que está ahí, que Mm, nos rodea. me Es muy encanta. bonita, la práctica es bellísima. Generalmente tengo de todas las personas que van a mis clases muy bonitas experiencias. Generalmente las que van suelen repetir y se han convertido en asiduos a la clase, así como también hay personas, y entiendo perfectamente, porque no todos reaccionamos igual, que tienen y sienten un poco de miedo al descubrir algo completamente nuevo en ellos, que Claro, está dentro de ellos, entonces se asustan. claro, claro. Y es lo mismo cuando yo creo que vas, porque esto tiene mucho que ver con un nivel terapéutico, ¿no? Tiene mucho que ver el yoga kundalini con esa terapia, ¿no? Física y mental. Es lo mismo cuando de repente vas a un terapeuta que te dice algo que no quieres escuchar y no vuelves más porque Claro, no, porque tu total. ego no Ujú, resiste que te sigan de diciendo acuerdo, cosas. de Bueno, lo acuerdo. mismo ocurre con la práctica, es como que empiezas a sentir y a descubrir ciertas cosas en ti que de repente no te gustan y la manera más fácil es seguir en tu zona de confort y, bueno, no hacer más la práctica colocando excusas y echándole la culpa a la gente que está afuera, ¿no? Y no Claro, viendo eso dentro de ti. Es un trabajo muy privado, muy personal, personal. Entonces, mira, interno, o y sea, de adentro hacia interno. afuera. Entonces yo entiendo aquellas personas que no quieren volver, ¿no? Mm, Porque sí es verdad que a veces puede que uno no esté preparado para recibir esa información. sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí está la respuesta a cuando a veces la gente te dice, ay, pero quédate quietica como estás, ¿para qué te pones a A revolver? inventar, claro. Sí. ¿Qué es eso de despertar la glándula pineal? Deja eso así como está, no necesitas hacer nada. Es lo que te digo, hay No, de porque sí todo. recibes muchos comentarios. O sea, yo personalmente que hace rato estoy como en este despertar y en mis prácticas y buscando y haciendo y no sé qué, siempre encuentro gente que me dice, pero ¿para qué te pones a revolver? No, pero pues bueno, cada quien con Bueno, su en mi caso journey, nos con su ponemos a viaje. revolver, exacto, yo en mi caso me pongo a revolver, como dicen por ahí, porque quiero ser una mejor persona cada Claro, día claro, y claro. porque quiero sentirme en balance, en equilibrio conmigo misma, con mi Mm, familia, porque cuando uno está bien en casa, Valerie, uno está bien con todo. de Tu acuerdo, casa funciona maravillosamente, todo fluye, tus hijos lo sienten, tu esposo, tu pareja lo siente, de tus acuerdo. amistades, todo, hasta en ellos comienza a haber un cambio, un Claro, proceso, porque es energético, entonces la energía se siente, la energía es palpable, claro.
tú comienzas a emitir otra frecuencia, otra de acuerdo. vibración. Entonces ya tú no caes en discusiones tontas, Ujú, comienzas a dejar de perder el tiempo en cosas que dices, no voy a perder el tiempo aquí, voy a co-crear esto, se empieza a abrir tu mente, oye, quiero emprender en tal cosa, o ujú, surge mucho la fuerza de voluntad. En el ombligo, en el trabajo del ombligo, es el trabajo de la fuerza de voluntad. Y mm, es una diferencia muy grande cuando te despiertas de tu cama y dices, ay, hoy voy a hacer esto. No sé, me vino a la mente. No, no, no ujú, es que te ujú, vino a la ujú, mente, ujú, eso es gracias a la práctica que ujú. te Me vienen cosas encanta, a la mente. me A encanta. diferencia de levantarte en tu cama y que, ay, qué sueño, qué flojera, Sí. qué fastidio, qué voy a Otro día hacer. igual. ¿Me entiendes? O Sí. sea, por eso es que nosotros en yoga decimos que nos rejuvenecemos, porque Mm, nuestro cerebro comienza de nuevo a activarse, a mm, querer hacer cosas. Y me cuando uno se encanta. activa y quieres hacer cosas, uno se siente vivo, Sí. uno se siente libre, uno se siente feliz, uno se siente inspirado, porque el día Sí. que uno pierda la inspiración, pierdes todo, pierdes Y la vida. conectado con tu poder, que eso es lo más importante, porque es que nos hemos sentido tan limitados toda la vida que cuando te das cuenta que esas limitaciones son una ilusión de tu mente y empiezas a dejar ir esas ilusiones y retomar el poder con tu esencia, como que empiezas a experimentar la vida muy diferente, muy diferente. O sea, realmente empiezas a vivir, en verdad Si, empiezas a vivir. si tú me preguntas a mí si yo iba a saber que en 10 años yo iba a ser maestra de yoga y que iba a estar haciendo retiros espirituales, yo te hubiese dicho, no, no hay No manera, sé no hay de qué forma, hablas. es imposible que esto suceda. Claro. Entonces mi vida se transformó, además haciendo cosas que amo, porque amo enseñar, amo compartir, y una de las cosas que abre la mente también es viajar, y por eso es que he Mm. creado estos Eso te retiros iba a espirituales. preguntar. Tú me contaste que ahorita estás trabajando en unos retiros que suenan espectaculares. Por favor, cuéntanos un poquito de esto para que toda la gente que nos está escuchando pueda acceder a este regalo, porque al final es eso, es un regalo que estás poniendo afuera para todos. Sí, yo tenía algo por aquí escrito que había visto en una de mis lecturas. No sé si lo consiga ahora porque típico que uno se pone a buscar y no lo consigue, Sí, sí. pero bueno, para no distraerme, eh, yo tengo una amiga de infancia, nos Ujú. conocimos desde que tenemos 4 años y coincidimos 45 años después aquí en los Estados Unidos y Wow. ella resulta que es maestra espiritual desde hace Ok. 25 años. Ella es biólogo molecular, ella es mitad venezolana, mitad de la India. Se llama Ok. Asha Ramakrishna, familia del sur de la India, y nos reencontramos en Estados Unidos. Y una de las cosas bonitas que me regaló el Kundalini Yoga fue haber tenido esa inspiración para crear retiros para el alma, ¿no? Para Mm, esa conexión con nosotras. Y le dije, vamos a hacer retiros espirituales. Y comenzamos desde el año pasado con un viaje que hicimos a Guatemala, a Titlán, a ese lago que es mm, mágico y poderoso. Em, Ese fue nuestro primer retiro. Luego hicimos uno en Georgia, en Estados Unidos, porque las personas nos pedían un retiro más corto, porque soy mamá, porque no puedo ujú, irme tantos ujú, días, y terminamos haciendo ese retiro en Georgia. Bellísimo también. Y este año, en septiembre de 2023, tenemos un retiro más largo de, en total, 15 días desde que ujú. viajas, ¿no? Para la India. Divina. Sí, y la India es un destino bien particular. Yo siempre digo que es para quien le llame, porque Mm, no es para todos y lo puedo entender también. Eh, es la meca, la cuna de la espiritualidad, del yoga, del bienestar, del despertar de conciencia. ¿Qué te puedo decir de India? sí, 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 Entonces, sí. bueno, una de las cosas que había leído por ahí, porque hay muchas personas que trabajan en el mundo del bienestar, que tienen podcasts y tienen Ajá, páginas de Instagram y dicen, pero ¿para qué viajar a India? claro, Si realmente el viaje uno lo puede hacer en donde sea que uno esté. ¿O claro, para qué hacer retiros espirituales si uno puede claro, trabajar en uno donde sea que uno esté? claro. Hay una parte que sí, pero hay una parte que no. Ok. Porque primero, el tiempo no lo vas a sacar estando en tu casa para hacer ese trabajo de introspección, Ujú. de reflexión, de autoconocimiento, estando en tu casa que estando en un viaje. Sí, no, no solamente eso, sino que cuando estamos en la casa, en la misma rutina, rodeados de las mismas personas, el exterior nos está recordando todo el tiempo la misma identidad y esa misma identidad te empieza
a generar los mismos químicos en la cabeza, que te empiece a generar los mismos pensamientos, actitudes y emociones, y es muy difícil retirarse de eso. Al final, Es que es muy difícil, sí, uno necesitas necesita salir. salir y cuando vas a India sí que sales. ¿Por qué? Porque son tantos los estímulos, tantas cosas que ves, tantos contrastes, tantas enseñanzas, tantas vivencias. Conectas con un grupo de personas que están tratando o están trabajando en lo mismo que tú quieres trabajar, en ese despertar, en ese sentirse mejor. Conoces nuevas personas, conoces la cultura, vives tus propias experiencias. Mi socia, en este caso, mi amiga de infancia, ella es sacerdotisa en ceremonias ancestrales védicas. Entonces, Divino. ella donde va, ella hace ceremonias, ella lleva sus cosas y hace sus ceremonias y hace sus cantos y pide permiso a la tierra también, que eso es muy importante. Y trabajamos en ahondar más esa profundidad. Y una de las prácticas espirituales de la filosofía de la India es que viajar tiene que ser algo fundamental si vas a India, pasar por los templos, como en esa especie de peregrinación, como de peregrinaje, para recibir la bendición en esos templos, ¿no? Mm, De cada una de esas deidades. O sea, eso es parte de la de espiritualidad, viaje. de ese camino, un viaje espiritual. Entonces, por eso quisimos como que concentrarnos en India este año, porque es un viaje complejo, Mm, largo, y bueno, hay que estar preparada física, mental y emocionalmente, espiritualmente también, y por eso vamos a hacer conexiones. No, no es como yo suelo ver muchas veces en muchos lados, como que vámonos a no sé dónde sí, y ya, paga y ya. No, esto es una necesita una preparación. preparación. Entonces nosotros vamos a conectar con las personas vía Zoom, vamos a compartir con ellos a nivel de alimentación, cómo tienen que tratar de alimentarse, cuáles prácticas deberían comenzar a hacer para estar preparados para el viaje, Mm, porque es retador. No es un viaje de placer de que vas a la piscina a tomar sol, es un viaje de retos, es un viaje de crecimiento, de sí, exploración, pero no por eso deja de ser un viaje hermoso y bellísimo y claro, divertido, ¿no? claro, claro, entiendo perfecto. Es que de todas formas, Michelle, cualquier viaje hacia adentro tiene sus retos. O sea, y el reto más grande es aprender a soltar la resistencia. Todos estamos súper em, condicionados a resistir cambios y a resistir situaciones diferentes de nuestra vida. Y siempre que queremos ir hacia adentro, tenemos que atravesar esa resistencia y pues atravesar esa resistencia tiene su trabajo. O sea, Ujú. tiene No, su hay gente que trabajo. no, hay personas que no les gusta atravesar esa resistencia ya y se quedan ahí. Claro. Claro, porque tiene su trabajo, es que si todos lo pudieran hacer, todos estaríamos en el mismo nivel de conciencia, feliz, conectadísimos con la fuente y aquí estamos haciendo el trabajo. Y Seguimos soltando lastimosamente, resistencia todos los días. y claro, ¿no? Y lastimosamente nos criaron así, Sí, sí, bueno, pero de eso se mediante el trata. miedo, la manipulación, el miedo y manipularlos a todos, ¿no? Viene Sí, de lo que hablamos hace un rato. sí, sí, sí. Michelle, me encantó esta conversación contigo, de verdad que mil gracias por compartirnos todo tu conocimiento, tu energía, em, tu, tu wisdom, ¿cómo se dice? Tu Sabiduría. sabiduría, y además tu motivación por esta práctica tan divina que estoy seguro que más de uno que está escuchando esta conversación contigo vaya a salir ahorita a buquear una clase y por lo menos experimentarlo, porque sí, como dices tú, hay que experimentarlo, hay que vivirlo para después determinar si es lo tuyo o no es lo tuyo, pero definitivamente no pierdes nada, al contrario, tienes mucho que ganar. Y qué belleza que todos podamos despertar esta energía creadora divina, despertar eh, nuestra glándula pineal y empezar a vivir inspirados, motivados y nada, felices de vivir la vida, ¿no? O sea, que al Y qué final de eso se bonito, trata. sí, qué bonito poder despertarlo sin factores externos, ¿no? Porque Sí, no le tenemos miedo al alcohol, no le tenemos miedo a las sí, drogas, entonces, ¿por qué hay que tenerle miedo a una práctica ancestral como el sí, Kundalini Yoga? sí, de No acuerdo. necesitas ningún tipo de estímulo, solamente tu trabajo y tu Tu intención y intención y tu atención. amor. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Así es. Bueno, y para los que nos estén escuchando, voy a dejar el link
el retiro que nos acabas de comentar tú, Michelle, y toda la información de acceso a cuentas de Michelle, información por si alguien quiere entrar en contacto con ella. Michelle está en Miami. No sé si nos quieres contar en dónde dictas tus prácticas. Voy los martes, todos los martes hago prácticas en la playa. Ok, ¿en qué área Es de muy Miami? bonito. En Collins, alrededor de Collins y la 70, en Ok, Miami Beach. ok, Todos los martes a las 6 de la tarde, generalmente, pero lo pueden ver en mi calendario de eventos o en mi Instagram, que es ok, Michelle Vadillo Oficial. Yo sé que tú lo vas a poner ahí. sí, Y todos los jueves a las 9 de la mañana hay una práctica online, que ok, obviamente siempre digo, no es lo mismo, pero si estás en algún otro país y quieres hacer la práctica, pues online también puede ser una opción para ti. me encanta. Esas son los dos lugares donde comparto esta tecnología ancestral y de vez en cuando, de manera bimensual, hago un evento que se llama Moonlight Yoga, Ok, que es un evento un poco más largo, porque generalmente llevo un invitado especial, siempre llevo a lo mejor maestros que hacen ceremonias védicas del fuego, ceremonias ok, del cacao, sound healing, o sea, me es encanta, como una Deli. experiencia de 3 horas, entonces ¿Y la haces dónde? ya es algo más grande. Es itinerante, generalmente busco el lugar, me gusta que sea al aire libre Ujú. y bueno, siempre lo voy anunciando en mis redes sociales porque de verdad me enfoco más en mi Instagram que en cualquier otro lugar porque ha sido como que la Tu casa donde fuente la de gente comunicación. sí, ya me sigue. Súper, me encanta. Uf, me llama muchísimo la atención ese. Qué rico, en verdad. Qué rico. Michelle, mil gracias por tu tiempo y tu espacio. No, a ti, por favor, me encantó hablar contigo, con todas las personas que están escuchando esto. Ojalá les funcione, ojalá les ayude a transformar su vida, ojalá pues les brinde alegría, plenitud, felicidad y continúen en este camino del despertar. Me encanta, Michelle, mil gracias. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.